avanzar entonces. Bien, bien. Vamos a hacer un repaso rápido, que sí, por el asunto de este inconveniente. ¿Por qué estudias las escrituras desde una perspectiva hebrea? Bien. Ok, ok. Ok, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Bueno, ¿qué puede hacer? Bueno, vimos esta parte que no es estudiar las escrituras de una óptica hebrea, no es un cambio de cultura, tampoco es un cambio de creencia. ¿Eh? Importante eso. Si los fundamentos del justo son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Puede hacer. Estas son algunas de las razones por las cuales el creyente debería involucrarse en un estudio serio de las escrituras. Número 1, primera de Pedro 3:15. Santificar al Señor en vuestros corazones, estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Segunda de Timoteo 2:15. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y explica correctamente la palabra de verdad. Filipenses 1:16-17. Uno los anuncia escritos por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy predispuesto para la defensa del evangelio. Bien. Entonces, el fundamento del creyente no puede estar basado en una fe ciega. Bien. Examinarlo todo, retener lo bueno. Bien. Efesios 2:20. Ustedes son los creyentes. Ustedes los creyentes son esa casa construida sobre una base sólida, formada por los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra más importante de la construcción. Entonces, ¿en qué parte, cuál es la primera cosa que vamos a recurrir? Al idioma. ¿Ves? El hebreo fue uno de los primeros idiomas de las escrituras. ¿Ves? Por tal razón vamos a profundizar más y vamos a estudiar las escrituras desde esa óptica. Vamos a ver un poquito el idioma en diferentes áreas. En este caso, el idioma, hay una palabra puede tener diferentes significados. Tenemos Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en otro hombre. ¿Ves? En el original, en este caso, dice, maldito es el Geber que confía en un Adán. Geber es el hombre espiritual, mientras que Adán es el hombre terrenal. ¿Eh? Entonces, el significado correcto sería, entonces, maldito es el hombre espiritual que confía en un hombre terrenal. ¿Eh? Entonces, eso es importante. Ahora bien, dentro del idioma también tenemos lo que son modismos. Al igual que en español, tenemos modismos también que están relacionados a la región a la que nosotros pertenecemos y también al país. Bien. Entonces, en este caso, a esos modismos, en este caso se le llaman hebraísmo. Hebraísmo. Entonces, ¿qué son hebraísmo? Hebraísmo son esas palabras o frases que han sido tomadas del idioma hebreo para ser utilizadas en cualquier otro idioma. ¿Entiendes? Esa palabra o frase que utilizamos del hebreo, la utilizamos en otros idiomas. Vamos a ver algunos ejemplos. Primera de Samuel 1:19. ¿Qué dice? Se acordó Dios de Ana. Entonces, la pregunta que yo hago es la siguiente, entonces. Explícame eso como que Dios se acordó de Ana, o sea, ¿cómo pudo, o sea, qué fue lo que pasó? Si es que a Dios se le está olvidando la cosa, o es que a Dios hay que darle fósforo de 12, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ¿es que a Dios se le olvida la cosa, o es que esto es un hebraísmo? Entonces, efectivamente, se acordó Dios de Ana, en este caso, dice, levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá, el Cana, y llegó Ana, su mujer, y llegó Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Entonces esto es un hebraísmo, ¿entiendes? Jehová se acordó de Ana, no fue que se la había olvidado antes, sino que es un lenguaje, es una frase, es una expresión, ¿entiendes? Es una expresión hebrea, ¿entiendes? ¿Qué significa? Significa hacer un favor a alguien, o sea, actuar a favor de alguien. Entonces, cuando dice que Dios se acordó de Ana, lo que está diciendo es que en ese momento Dios, ¿entiendes? Que en ese momento Dios va, o sea, actuaría en favor de Ana, va a actuar a favor de Ana. ¿Entiendes? Se acordó Dios de Ana, o sea, Dios va a actuar a favor de Ana. Ana venía orando, venía clamando, venía sufriendo muchas cosas, pero entonces Dios se acuerda de Ana, es decir, Dios actúa en favor de Ana. Bien, entonces, eso es para que ustedes vean con las cosas que nos vamos a encontrar en el camino, que son hebraísmo. Nos vamos a encontrar con eso. Sí. Y esto es un solo ejemplo, es decir que eso está, o sea, las escrituras están llenas de hebraísmo, están llenas de hebraísmo, llenas. Entonces, este es un ejemplo, ¿verdad que sí? ¿Con qué nos vamos a encontrar?
nos vamos a encontrar con orientalismo. Bien, un orientalismo. ¿Qué son orientalismo? Un orientalismo es nada más y nada menos que los usos y costumbres del pueblo judío, del pueblo hebreo. Bien, usos y costumbres. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que dentro de la cultura hay cosas que ellos hacían en esos tiempos que tienen un significado. ¿Entiendes? Tienen una razón de ser. Y cuando nosotros lo traducimos al español, o cuando nosotros tratamos de entenderlo literal, pues entonces chocamos. No lo entendemos de manera literal. Como por ejemplo tenemos este caso que es más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. ¿Entiendes? Entonces cuando uno lee eso, uno lo lee de manera literal. Entonces al uno leerlo así de manera literal, también lo interpreta de esa manera. Entonces ¿cuál es la interpretación de eso? Bueno, ¿cuál es la interpretación de eso? Número uno, que el rico no puede entrar al reino de los cielos. O sea, al rico se le hace muy difícil entrar al reino. ¿Por qué? Porque si más fácil entra un camello por el ojo de una aguja, entonces el rico, prácticamente el rico, no hay forma. ¿Entiendes? O sea, no hay forma. ¿Entiendes? Esa es la interpretación. Esa es la interpretación tradicional. ¿Entiendes? Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros nos vamos a los orientales, cuando nosotros nos acudimos al orientalismo, pues entonces nos vamos a dar cuenta de algunas cosas. ¿Entiendes? Nos vamos a dar cuenta de algunas cosas. Mira, pensé que lo había puesto aquí. En este caso, déjame ver si creo que lo puedo poner. En este caso, el ojo de una aguja no es la aguja, el ojo de una aguja aquí no es la aguja como está aquí en esta imagen. O sea, no es la aguja de coser como nosotros la conocemos. ¿Entiendes? El ojo de una aguja es otra cosa. Es otra cosa que yo creo que eso sí yo se lo puedo poner por aquí. Eso sí yo se lo voy a poner. El ojo de una aguja no es nada más y nada menos que una puerta. ¿Cómo? Así mismo, una puerta. Un estilo de puerta que hay en Efectivamente, el ojo de una aguja, mírenlo ahí. Perdón, el ojo de una aguja es que Es una puerta. Esa es una puerta. Pero ¿qué pasa? Que esa puerta, mírala aquí, mírala aquí. Es una puerta, pero ¿qué sucede? Que esa puerta, son como dos puertas en una. Hay una que tiene un horario, ¿entiendes? Hay una que ya a cierta hora ya, esa puerta grande, esa puerta normal se cierra. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando esa puerta se cierra, ¿entiendes? Ya los camellos ya se le hacen difícil. O sea, por la puerta normal pueden pasar normalmente sin problema. Mírenlo aquí. Ellos pueden pasar sin problema aquí. Mire, esta es la puerta normalmente. Si está enseñando una No se puerta, está proyectando, no se está proyectando. ¿No se está proyectando? Ok, vamos a ver ahora de nuevo. Nada más no está enseñando la llave, no vemos la puerta. Ok, y ahí. Ahora sí. Ok, exactamente. El ojo de una aguja, mírenlo aquí. Esta es la puerta en sentido general. Esta es la puerta. La puerta es grande, normal, la puerta. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento, llega una hora en específica donde esa puerta la cierra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa puerta la cierran, entonces la única puerta que se puede abrir es el ojo de una aguja. ¿Entiendes? Que es esa puerta pequeña que está ahí. Entonces, ahí en esa puerta pequeña, el camino se le hace difícil de pasar. Se le hace difícil cruzar. Entonces, a eso que se refiere, cuando dice más vale, o sea, a un camello se le hace, o sea, más fácil entrar a un camello por el ojo de una aguja, en este caso por esta puerta. ¿Entiendes? Se le hace más fácil que un rico al reino de los cielos. Bien. Entonces, ese es el ojo de una aguja, no es no es el ojo de manera literal, como nosotros lo teníamos, ¿verdad que sí? No es esto, ¿no? Sino que es una puerta. Bien. Es una puerta, bien. Entonces, pónganme un 1, un amén, lo que comprendieron esta parte. amén, amén, amén. Ok, estoy calentando que estamos, así que estoy calentando, así que bueno, ya ustedes saben. Bien, vimos hebraísmo, ¿verdad que sí? Vimos orientalismo, un ejemplo, ¿verdad que sí? Ok. Ok, ¿con qué nos vamos a encontrar? En las escrituras, es decir, tenemos mucho tiempo ya leyendo la escritura, muchos la han leído varias veces, desde Génesis hasta Apocalipsis.
Pero todo esto estaba en las escrituras, pero que no lo habíamos visto. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque eso es natural, es normal. ¿Entiendes? Porque cuando uno tiene un conocimiento de algo, uno comienza a ver cosas. Uno comienza a ver muchas cosas que antes uno no veía. ¿Entiendes? Por ejemplo, doña, yo nunca había visto tanta embarazada que doña cuando mi esposa estuvo embarazada. ¿Entiendes? ¿Por qué razón? Porque yo no estaba conectado con eso. O sea, yo no estaba, o sea, yo no estaba en eso. Es decir, ¿cuántas mujeres embarazadas yo no veía? Pero eso no estaba en mi radar. No estaba en mi radar. ¿Entiendes? Pero automáticamente yo comienzo a vibrar en esa frecuencia. ¿Me entiendes? Y yo estoy en ese asunto. Entonces, ahí que yo comienzo a ver cosas que ya estaban. No era que no estaban, no estaban. Pero yo no estaba consciente de ellas. Eso mismo pasa con los vehículos. Tú comienzas a investigar en Google, en Facebook, acerca del vehículo que tú quieres comprar. Tú comienzas a verlo, la marca, el modelo, el color. Pero es justamente que desde que tú sales, ya tú comienzas a ver el vehículo. Ya tú, desde que tú te estás moviendo por ahí, o sea, ya tú le estás viendo. ¿Ves? Entonces, eso sucede con esta información. O sea, todas estas cosas siempre estuvieron ahí, ¿entiendes? Pero como no estábamos en esta frecuencia, ¿entiendes? No estábamos en este entorno, en este ambiente, ¿entiendes? En estos tipos de informaciones, pues, entonces ese tipo de cosas nosotros no la veíamos. No la veíamos. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Bueno, con eufemismo. ¿Y qué es un eufemismo? Un eufemismo es prácticamente, es como, por decirlo así, el eufemismo lo que busca es, vamos a decirlo así, suavizar o disfrazar hasta cierto punto una palabra que podría ser ofensiva. O sea, en aquel tiempo se utilizaron eufemismos porque en ese tiempo esa palabra, los escritores y todo eso lo consideraban muy ofensivo para ese momento. ¿Entiendes? Entonces, por eso ellos utilizaron eufemismo como para no decirlo directamente, ¿entiendes? Como para disfrazarlo. Y en este caso tenemos el primer libro de Samuel 24:3 que dice: cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Fíjense eso. O sea, Saúl entró a una cueva para cubrir sus pies. Bien. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Es decir, Saúl entra a la cueva para cubrir sus pies. Entonces, cuando uno dice, pero, o sea, uno lo lee de manera literal y dice, bueno, pues se está cubriendo sus pies entonces. ¿Entiendes? Pero cuando uno se da cuenta de que es un eufemismo, uno se da cuenta de que no se estaba refiriendo a eso, sino que estaba refiriendo que cubrir sus pies significa que él estaba haciendo sus necesidades. Y tú dices, pero wow, pero ¿cómo va a ser que eso es algo tan grave? Eso no es algo tan grave. Para nosotros no, pero en ese tiempo, en esos momentos, eso era algo casi ofensivo, ¿entiendes? Era casi ofensivo, ¿entiendes? Entonces por esa razón era que se usaban ese tipo de eufemismo, ¿entiendes? Como para suavizar cualquier palabra que podría ser ofensiva. Entonces, esas son de las cosas que nosotros no vamos a encontrar en las escrituras. Espero que se haya entendido eso. Bien, entonces luego de ver esto, vimos el idioma, ¿verdad? Que sí, vimos hebraísmo, vimos eufemismo, vimos orientalismo. Entonces todo esto da como resultado, después que uno domina esto, que uno se involucre en esto, que uno comience a estudiar acerca de estos pilares. Todo esto son pilares, cada cosa que yo presenté son pilares. Entonces esto nos da como resultado la mejora de la interpretación a través de la escritura. Es decir, esto nos va a permitir a nosotros, ¿entiendes? Mejorar, es decir, afilar mejor la espada, ¿entiendes? Mejorar ese afilamiento de espada que nos permita a nosotros hacer una mejor interpretación. Es decir, que nosotros podamos explicar bien la palabra de verdad. Bien. Eso nos va a permitir eso. Entonces, a través de eso nos vamos a dar cuenta, probablemente, al no hacerlo, probablemente nos demos cuenta de algunos errores que nosotros podamos estar cometiendo a la hora de hacer una interpretación bíblica. Ojalá ojalá que eso no le esté pasando a ustedes, pero si le está pasando no hay problema, no es su culpa, no hay problema, pero y este es el mejor momento para hacerlo. Pero si usted se identifica con uno, usted lo puede escribir en el chat, no hay, o sea, escríbalo con libertad y con seguridad, porque a partir de ahora, o sea, todo eso va a cambiar, ahora así que hágalo con seguridad. Número 1, bueno, de aquí se desprenden algunos errores que podíamos encontrar a la hora de interpretar las escrituras. Número 1, incorrecta aplicación de los contextos. Bien.
¿Qué es un contexto? Un contexto es lo que rodea el texto, es decir, lo que está antes del texto y lo que está después del texto. Bien. Entonces, por ejemplo, vemos el caso, maldito el hombre que confía en el hombre. Ese es el versículo. Ahora bien, hay que ver qué dice antes de y qué dice después de. Eso puede ser un capítulo anterior, puede ser un capítulo posterior también. Es decir, todo lo que rodea el texto, eso forma parte del contexto. Y como ya eso se ha escuchado mucho, hay una frase muy trillada que se conoce mucho y es que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Bien, entonces un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. ¿Para qué? Para una doctrina. Se convierte en un pretexto ¿para qué? Para yo justificar una acción, una acción incorrecta, una actitud incorrecta, probablemente hasta un pecado, probablemente. Bien. Es decir, que un texto fuera de contexto puede servir sirve para muchas cosas. Se presta para cualquier cosa, créanme. Hay iglesias satánicas que utilizan la Biblia. Y cuando ellos van a leer la misma Biblia que usted y yo tenemos, es la misma Biblia. ¿Entiendes? Y te dan el mismo pasaje bíblico, todo igualito, todo sigue igual. Ahora, ¿dónde está el punto? El punto está en la interpretación. Ellos toman un texto y lo sacan de contexto. ¿Entiendes? Eso mismo pasa con iglesia de lesbianas y todo ese tipo de cosas, ¿entiendes? Y homosexuales, precisamente ellos toman cierto contexto, cierto caso, lo toman de la Biblia, que está en la Biblia, y ellos lo utilizan para justificar lo que ellos están haciendo. Entonces, por esa razón debemos de mejorar en estos pilares para que mejoremos en la interpretación. Es decir, que nosotros conozcamos primeramente el contexto de lo que estamos viendo. Es decir, primeramente, ¿de qué trata el texto? Primeramente, ¿qué es lo que el texto está diciendo? Y luego de ahí, entonces, venimos y le aplicamos las alegorías que nosotros queramos. Es una alegoría es, por decirlo así, una moraleja, la enseñanza que yo entendí de ese texto. ¿Entiendes? Entonces muchas veces nosotros somos 80% alegoría y 20% texto. ¿Entiendes? Y eso realmente, ese no es el objetivo que estamos buscando aquí. ¿Entiendes? Y eso sucede mucho y es parte de la realidad. O sea, hoy en día muchas veces predicadores, maestros, como usted le quiera llamar, apóstoles, o sea, te predican, te dan una enseñanza, un mensaje. Cuando tú le preguntas a ellos de qué se trata eso, qué es lo que está diciendo, muchas veces, por más profundo, aunque usted llore, brinque, dance, muchas veces usted le pregunta y ellos no saben. Ellos no saben de qué es lo que trata el texto. Ellos no saben. O sea, simplemente ellos le aplican una alegoría, que es lo que ellos entienden. La opinión de ellos se hace mucho más importante que la opinión de lo que la palabra dice. ¿Entiendes? Entonces estamos en una realidad donde mi opinión, ¿entiendes? O sea, donde lo que yo creo, lo que yo entiendo es más importante que lo que la palabra de Dios dice. ¿Entiendes? Entonces, por esa razón es que estamos como estamos, por esa razón. ¿Entiendes? Entonces, parte de los objetivos que tenemos, que nosotros seamos, o sea, que nosotros estemos conscientes de lo que nosotros estamos leyendo, o sea, que nosotros estemos conscientes de lo que dice el texto. Ahora, ya luego de ahí, aplíquele todas las alegorías y todas las enseñanzas y todas las moralejas que usted quiera, de ahí en adelante, ¿entiendes? Pero primero explíqueme de qué se trata el texto, primero. Por eso es que los predicadores buenos, esos predicadores como Doñé, así, ¿entiendes? Esos predicadores que cuando tú lo escuchas, él se está alejando ahora, pero cuando usted escucha el mensaje, por ejemplo, de Doñé, ¿verdad? O sea, tú te das cuenta que el 80% del tiempo que Doñé se toma predicando un mensaje, ese 80% del tiempo explicándole primero de qué se trata el texto. Bien. Bien. O sea, es primeramente explicando de qué trata el texto. O sea, el 80% del tiempo es para explicarte en qué consiste, qué es lo que está diciendo el texto. Ahora, luego de ahí, entonces, viene la gloria, ¿verdad que sí? Viene después de ahí. Pues, o sea, que podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una, descuidando la otra, entonces muchas veces no estamos fundamentando, ¿me entiendes? O sea, el fundamento es lo primero.
El fundamento es lo primero, y ya de la aplicación luego ya entiendo que puede ser mucho mejor. O sea, yo se lo estoy diciendo porque realmente se vive, es una realidad. Probablemente ahora mismo ustedes no se sienten identificados, pero son cosas que están sucediendo. ¿Bien? Ese es uno de los errores que se podrían estar cometiendo. Yo no estoy diciendo que ustedes lo están cometiendo, cuidado. Que alguien podría estar cometiendo. ¿Bien? Vamos a ver, otro posible error. Bueno, confusión entre la traducción y el original. Bien, o sea, tenemos una traducción, por ejemplo, comúnmente la mayoría usa la Reina Valera, que esa está buena, ¿no? ¿Entiendes? O sea, tenemos una traducción, pero cuando nosotros vemos, entre la traducción dice una cosa y el original dice otra. ¿Entiendes? Entonces muchas veces no se acerca ni siquiera al original. No tiene que decirlo exactamente, porque son dos idiomas diferentes, pero hay algunas versiones que se acercan más que otras. Todo eso lo vamos a, todo eso lo vamos a aprender más adelante. Entonces, confusión entre la traducción y el original, eso es muy importante. Otro punto, basarse en interpretaciones de otros sin consultar la fuente. Oigan esto. Bien. ¿Qué significa esto? Bueno, que alguien dijo X cosa, ¿entiendes? Que la Biblia no lo dijo, sino que eso fue una interpretación de él, eso fue un yo creo, un yo opino, un yo siento. ¿Entiendes? Pero ¿qué pasa? Que nosotros creemos eso que él está diciendo sin consultar la fuente. ¿Entiendes? O sea, nosotros la creemos como buena y válida, simplemente porque él lo dijo y ya. ¿Entiendes? No consultamos la fuente. Entonces muchas veces nosotros estamos repitiendo cosas que otros dijeron. ¿Entiendes? Pero cuando uno le pasa el balance, el escáner, no se da cuenta de que eso está muy lejos de la verdad. Está muy lejos de la verdad. ¿Entiendes? Y eso mismo pasa con la historia de la doña y el pescado, ¿verdad? Que la doña siempre partía el pescado, le mochaba la cabeza y le mochaba la cabeza y le mochaba la cabeza. Eso pasaba que entre la madre le preguntaban a la hija fue que lo aprendió de la madre lo aprendió de su madre, y de generación en generación, hasta que llegaron a un punto de decía, mírame, yo lo partí así porque es que no cabía en el caldero, ¿sabes? Pero la demás de ahí en adelante no sabían. O sea, es decir, nosotros estamos haciendo cosas muchas veces y nosotros no sabemos qué es lo que estamos haciendo, no sabemos por qué razón lo estamos haciendo. ¿Entiendes? Entonces, por eso que nosotros vamos a desarrollar el criterio y también vamos a desarrollar el criterio de consultar las fuentes nosotros. Y no vamos a desarrollar ese criterio para nosotros filtrar las cosas, para nosotros estar más afianzado en algo, ¿entiendes? Si eso se corresponde con la verdad o no se corresponde. Eso es importante. De tomar la Biblia de manera literal. Ay, Dios mío, ay. Lean conmigo este ejemplo. Cuando toma la Biblia, cuando te toma exageradamente la Biblia de manera literal. Mira lo que dice Corintios 1:11. Sed imitadores de mí, así como yo también lo soy de Cristo. Fíjense bien, fíjense eso. Fíjense bien, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Miren ese personaje que está ahí abajo. Marco Antonio Solís. No, es un personaje es un personaje que está, o sea, un personaje que está imitando a Cristo, porque él dice que, o sea, él está mirando algo, la imagen aparece un supuesto Cristo, ¿no sabes? Pero entonces eso es lo que él está haciendo, imitando. ¿Por qué? Porque él lo tomó de manera literal. ¿Entiendes? Entonces cuando nosotros tomamos la Biblia, toda la Biblia completa, la tomamos de manera literal, es un error. Y pasan cosas como esa. Suceden cosas como esa. Bien. No comparar con otras versiones. Oigan bien, ojo aquí, ojo aquí. O sea, el asunto aquí no es que tú hagas comparaciones. El error está cuando tú no haces comparaciones con otro texto. Ahí es que está el error. O sea, no hacer comparaciones. Es decir, que el trabajo de nosotros es hacer comparaciones con otras versiones. ¿Qué dicen otras versiones de lo que yo estoy leyendo? ¿Entiendes? ¿Qué dicen otras versiones? Porque cada versión nos puede aportar, ¿entiendes? Nos puede aportar un punto de vista, tiene una inclinación, un significado diferente. Podría. O sea, siempre es bueno consultar la fuente. Por eso yo no he dicho aquí cuál es la mejor ni cuál es la menos. No, todas son buenas. Pero independientemente de la que usted elija, siempre es bueno comparar con otra versión. O sea, es decir, no hacer eso es un error, Bien.
aplicaciones alegóricas sin tomar en cuenta de qué se trata el texto. Eso fue lo que hablamos ahorita al principio. Es decir, hacemos aplicaciones alegóricas, es decir, ¿entiendes? O sea, yo leo un texto y yo digo lo que yo creo que dice el texto, ¿entiendes? ¿Entiendes? Pero yo no sé de qué trata, o sea, yo no tomo en cuenta primero de qué se trata ese texto. O sea, yo no lo tomo en cuenta eso, yo vuelo eso, ¿entiendes? Y me voy al mensaje, me voy a la alegoría, me voy a la moraleja. Y eso es un error, es un error. Es un error. Entonces, Hechos 8:30 dice, cuando Felipe se le acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? O sea, oigan bien, cuando se le acerca a Felipe, lo oyó leyendo el profeta Isaías y le dijo, ¿entiende lo que lees? O sea, realmente eso tiene mucho significado ahí. Bien. Tiene mucho significado porque probablemente, o sea, probablemente probablemente él estaba leyendo Isaías, pero probablemente la persona que se le paró al frente probablemente era acerca de lo que él estaba leyendo, probablemente. Entonces le pregunté, ¿entiendes lo que lees? Entonces, esa es la pregunta que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros en día de hoy. O sea, nosotros